Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios, que a todos los que tenemos hambre y sed de justicia, bienvenidos. Tenemos las puertas del cielo abiertas a todo corazón recto, a todo corazón temeroso, a todo corazón que Dios ha puesto de carne y le ha quitado el de piedra. Bienaventurados, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que nos va a permitir un bendito día más de su bendito pan, de su bendita riqueza, de su bendita misericordia, de compartirnos esta bendita palabra poderosa que los que creemos actúa con poder y milagrosamente para mantenernos firmes y protegidos en estos últimos tiempos. Así, bendito hermano y bendita hermana, le doy gracias a Dios y le pido, y ya le he rogado antes de abrir su bendita palabra, que me permita ser un expositor, un instrumento únicamente para que la gloria sea para Él, porque no hay uno más, no hay más que uno sabio. Dios y nuestro Señor Jesucristo, los dos son uno solo. Y si nosotros podemos enseñar, es porque esta sabiduría es prestada. Alza la gloria. Bendito sea, hermano y hermana, le he pedido para ser un instrumento, un portador de su bendita palabra. He orado también y he rogado para que Dios toque los corazones y haya un discernimiento de este camino. He pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por todos los que Dios tenga predestinados el día de mañana para encontrar esta bendita palabra por este medio. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Hermanos y hermanas, continuemos con la enseñanza número 73 de el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 21. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 20. Hermano y hermana, vamos a penetrar a una enseñanza de este nuevo pacto con lo que es o es conocido como la Santa Cena del Señor, la fiesta de la Pascua, que se hacía en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Y ayer veíamos que mandó a sus discípulos, como Jesús les mandó, para preparar la Pascua. Ayer profundicé como una sombra la fiesta que había de los tabernáculos, del Cordero Pascual. Y no sé si lo dije, pero si no lo repito. Sí, enseñé sobre el pan, sobre las hierbas amargas, sobre el cordero, sobre el dintel. Pero es muy importante que se le llamaba fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque hoy también, la Santa Cena del Señor, y voy a penetrar muy profundo qué es celebrar el día de hoy, cómo se debe de celebrar, no como la mayoría de las congregaciones que la celebran físicamente, porque todo es espiritual y usted lo va a comprender. Fiesta, porque sabemos que una fiesta pues es un lugar donde hay música, donde hay vino, donde hay alegría, donde hay familia, donde hay baile, donde hay diversión. Bueno, yo por lo menos aquí en México las tradiciones de las fiestas, sean cumpleaños, sean aniversarios, sean bodas, sean 15 años, sean festejos que ha metido
el ser humano como que el día de la Navidad, que el día del Año Nuevo, que eso no es bíblico, pero vaya, cuando yo en el mundo, sin conocer a Dios, me invitaban a una fiesta, sabía que era vino, sabía que era comida, sabía que era echar relajo, sabía que era de cierta manera alegría y salir un rato del estrés. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el pueblo cuando salió de Egipto hizo un cántico hermoso. Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, María, que se pronuncia Miriam, y la fiesta, fíjese cuál es. Echó a la mar las enfermedades, jinete y caballo, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Y al otro lado hicieron fiesta por haberlos rescatado de la opresión después de 430 años de esclavitud. Hicieron fiesta cuando se dieron libres. De igual manera, imagínense una persona que estuvo presa durante 20 años y su familia nunca lo abandonó y padeció juntamente con él, y le dan la libertad. Imagínense la alegría, imagínense si no lo van a recibir con júbilo, con cánticos, ya no está en la cárcel. Entonces, la verdadera fiesta el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, es que fuimos rescatados de las tinieblas, del yugo de Satanás, de la amargura, de la obra que hay en el mundo, que fuimos rescatados del pecado, que fuimos rescatados del sufrimiento por medio de Cristo Jesús y se nos dio libertad. Y estamos en una fiesta porque tenemos un banquete, una mesa llena de pan, de vida. Tenemos vino, que es, como dice la palabra, no se embriaguen donde hay disolución, antes embriagarse donde no hay disolución, que es la sangre de Cristo Jesús, es una consagración. La sangre, como lo vamos a ver, y como ya me lo ha permitido Dios enseñar, representa el vino, una consagración que nos trae alegría, nos trae júbilo, como el vino físico o el mosto, conocido en la Biblia, trae un rato de alegría. Así, este vino que nos trajo espiritual, no hay disolución. Cuando estamos, y el banquete es todos los días, la fiesta aquí es todos los días, ya no es como en el Antiguo Testamento, una vez al año, que era como una sombra. No, aquí todos los días estamos de fiesta, todos los días tenemos pan, todos los días tenemos alabanza, todos los días tenemos, que es la música, ¿verdad? Que la cantamos en agradecimiento con júbilo. Todos los días tenemos el vino, todos los días tenemos la presencia de Dios, todos los días a los que estamos en la verdad tenemos la familia. Todos los días tenemos estas bendiciones, a los que hemos entendido y hemos echado mano. Bueno, esa es la Pascua. Por eso se le consideraba como una fiesta. Bueno, ahora, los discípulos fueron a preparar la Pascua. También vimos el diferente pacto, ya no era en tabernáculos, sino en cierto lugar. Luego dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Por qué no en el día? Usted se ha puesto a meditar. ¿Por qué no al mediodía? ¿Por qué no en la tarde? ¿Por qué tenía que ser en la noche? ¿Por qué se le llama cena? Bueno, la bendita palabra nos enseña que Satanás representa las tinieblas, la noche. Y la bendita palabra nos enseña que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, Satanás se le dio el conocimiento que le quedaba poco tiempo y que se fue a hacer guerra contra la mujer, contra la descendencia de la mujer. Así lo dice en Apocalipsis 12, es contra los que guardamos los mandamientos de Dios. Ahora, Cristo Jesús nos dijo, velar, están en la noche. Ustedes son estrellas, ustedes son de la mañana porque trabajan en mi obra, pero están en el mundo, mas no militan en el mundo. La noche ya está avanzada. Ahora,
Cuando se come en la noche se le llama cena. Cuando se come en la mañana se le llama almuerzo. Cuando se le come en la tarde, aquí en México, no sé en otros lugares, se le llama comida. Almuerzo o desayuno, comida y cena. En la noche se le llama cena. Así que Cristo Jesús, la mesa representa cuando Cristo Jesús dijo: yo soy el maná que ha descendido del cielo. La mesa está llena de pan, está llena de sabiduría, todo acomodando siempre lo espiritual a lo espiritual. Y cada que nosotros estamos comiendo, cada que nosotros, por eso dice la palabra, bienaventurado el que tiene sed, hambre y sed de justicia. Hambre. Si estoy en la noche y estoy comiendo, estoy cenando. Estoy cenando. Ya, cuando venga Cristo Jesús, bíblicamente es la mañana. Bueno, entonces, todos estos simbolismos, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, con los que lo siguieron, aunque habían más discípulos, pero con los 12. Habían más alrededor, ahí mismo, porque hay mucha también polémica, ¿verdad? Que si habían más, que si eran 12 nada más. 12 sentados a la mesa, más el aposento estaba lleno. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Hermano y hermana, voy a profundizar un poquito porque también está muy mal comprendida esta palabra sobre Judas. Mira, hermano, desde un principio, desde que Dios profetizó, más bien, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Dios profetizó dos simientes de su pueblo, uno de la serpiente y otro de la mujer. No hablando de los del mundo, no. Ahora, la bendita palabra de Dios nos declara que toda transgresión, que toda infidelidad paga un salario. Es que Dios se aparte y que me convierta en tinieblas, que me convierta hijo del diablo, del otro pueblo. Ahora, no es que usted o yo estemos predestinados para esta maldición, porque la bendita palabra sobre Judas nos enseña, fíjese bien lo que dice: como está escrito, Señor, me traicionó el que estaba escrito. Porque estaba escrito en la Biblia que uno de los 12 lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Como está escrito para que se cumpliera la profecía. Así lo dice. Ahora, usted dirá que Dios predestinó a Judas para maldición. Todo lo que permitió Dios en el Antiguo Testamento fue una sombra para lo que iba a venir. Ahora bien, de igual manera, yo estoy sentado a la mesa con Cristo. ¿Quiénes están sentados hoy a la mesa con Cristo en la cena? Los que hemos alcanzado, por la misericordia de Dios, un ministerio. Ahora bien, los que estamos sentados, está profetizado también en la Biblia que muchos, si fuere aún los escogidos, traicionarían a Dios. ¿Quién? No sé si yo pueda ser. Pero porque Dios me predestinó, no. Porque Dios sabe que el hombre, aunque haya alcanzado una estatura espiritual, siempre, en todas épocas, desde el Antiguo Testamento, ha habido infidelidad y quien haya cambiado la gloria de Dios por el engaño de las riquezas temporales. Dios sabe que no todos vamos a ser fieles y leales. Por eso, desde que Cristo Jesús vino, profetizó una puerta angosta y una puerta ancha. Y dijo que muchos, ahí está ya la profecía, que muchos entrarían por la puerta ancha. Ahí está la profecía de la apostasía. Ahí está la profecía. Ahora,
¿Que usted esté predestinado para la maldición? No, hermano. No. Todos somos llamados para concursar. Todos. El fiel, vida eterna. El infiel, ya está escrito y profetizado, maldición. Entonces, de Judas vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, como enseñanza para nosotros el día de hoy, que no todos los que estamos en la mesa del Señor, no todos los que tomamos la cruz, porque Judas tomó la cruz. ¿En qué aspecto tomó la cruz? Cuando en 3 años y medio siguió a Cristo, sin regresar para atrás. Pero era ladrón. Así también hay muchos, o hubo muchos, que salieron del mundo, pero que pecaban. Y pecaban. Ya no hablo de los de hoy, porque los de hoy ni siquiera han salido del mundo. Entonces, la maldición está para los que transgredamos la ley de Jehová. Hebreos 6, si usted lo ha leído, dice también la bendita palabra así. Que los que una vez fueron iluminados y alcanzaron un don celestial y recayeron, es imposible que Dios los perdone para arrepentimiento. Así lo dice. Pero muy importante meditar, los que una vez fueron iluminados son y gustaron el don celestial, son los que estuvieron sentados algún día en la mesa del Señor. Pero fíjese lo que dice, y recayeron. Una cosa es caer y otra cosa es recaer. Recaer es, por ejemplo, que yo, si me enfermo ahorita de la gripa, una infección, y me dan medicamento y me dicen cuídate 15 días, pero yo con el medicamento a la semana ya me siento bien y desobedezco y aparentemente ya me alivié, pero la recaída es más fuerte. La recaída es que me vuelve la infección. Así de igual manera, Judas ya pecaba, extraía de las limosnas. Aunque siguiera a Cristo, pecaba. Y ahora, con esto, recayó porque practicó el pecado. Entonces es imposible, dice la palabra, y aquí, ¿para quién está escrito en Hebreos capítulo 6? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, hace más de 1930 años que se escribió esa escritura, que los que unas veces fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sigue estando vigente, hermano, sin saber. Dios no sabe si yo voy a ser infiel o voy a ser fiel. Dios conoce mi corazón y mis actos. Hasta ahí. Porque imagínense que Dios me llamase y me predestinase luego para el pecado. Pues sería ilógico. Yo creo que no sería un Dios justo, porque a Dios se le conoce como un Dios justo, hermano. Y dice que todos somos llamados, pero pocos somos los escogidos. Y esto es el mérito de cada uno. Bueno, me adelanté un poquito para poder profundizar cuando lleguemos el por qué lo traiciona. Ya profetizando, vuelvo a repetir, que hoy los que estamos a la mesa, que hoy los que estamos cenando, ya le expliqué lo que es cena, y Cristo Jesús está en medio de la iglesia. Bueno. Y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ya profetizando también, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no nada más de Judas, sino también lo que está en la Biblia. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirse, ¿soy yo, Señor? Es lo que le digo. Yo también. Está profetizado que muchos apostatarán, que muchos entrarán por la puerta ancha. Y yo le puedo decir al Señor, ¿seré yo, Señor? No. La bendita palabra nos ha dado el conocimiento que tenemos libre albedrío, que cada uno según su obra es lo que cosecha, maldición o bendición. Pero uno no sabe. Entonces él respondió y dijo, porque también conocía los corazones de los demás. Y sabía que los
Otros 11 habían sido fieles, que no fueron como Judas. Y acuérdense que Judas ya había ido para tratar de entregar a Cristo. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato. Y fíjese, hermano, vamos a meditar, vamos a profundizar. Yo me traigo un perro callejero que está a punto de morir por hambre. Y le doy de mi mesa, le doy de mi comida al perro. De mi comida. Y que ese perro, una vez que sanó, una vez que estuvo bien alimentado, y una vez que está en mi casa, me sea infiel y me mate y me ataque, no es un perro digno. De igual manera, esta riqueza que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús, que muchos no alcanzan a comprender lo que es esta bendita comida, esta bendita mesa, todas las bendiciones que nos trajo espiritualmente Cristo Jesús, y que no valoran, y que comen, y que tuvieron acceso a que Cristo Jesús los sentara a su mesa, que fueran invitados a su mesa, y que luego lo entreguen. Y ya le dije lo que hoy es espiritualmente entregar a Cristo Jesús. Porque si a Cristo Jesús lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Cristo es espíritu. Pero, ¿cómo puedo entregar a Cristo Jesús hoy, estando todavía en la carne? Porque la iglesia, como ya lo vimos, la iglesia representa a Cristo, el cuerpo de Cristo. Y es de carne y de sangre, pero no militamos con el mundo. Y por fe somos seres espirituales, pero estamos en el cuerpo. Recordemos que una iglesia consagrada es el cuerpo de Cristo Jesús. Y la que tiene, obviamente, la cabeza de Cristo Jesús y es obediente y sujeto. Bueno, ese es Cristo. Ahora, ¿cómo puedo entregar yo a Cristo Jesús? ¿Cómo lo puedo matar? ¿Cómo lo puedo yo cambiar por 30 monedas de plata, por dinero? Pues el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, es primeramente que empiece yo a ser desobediente, como Judas, y Satanás me engañe y ponga en primer lugar las cosas materiales del mundo, las concupiscencias de la carne, y empiece a ser hipócrita. Y una vez que soy hipócrita, a los que están consagrados, a los que tienen vida, voy a ser un instrumento para que los opositores y las iglesias adversarias, como en aquel entonces los sumos sacerdotes, los principales, que representan una figura y una imagen profética de las iglesias que son de carne hoy, y que no creen y les molesta la palabra cruz, les molesta el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. Bueno, hoy representa que si yo soy pecador, voy a estar congraciados con ellos para ser un instrumento de bajar de la cruz a una iglesia. Porque hoy la palabra matar, la palabra homicida, es ir con engaños a una congregación con un representante que se deje engañar, o con las ovejitas que se dejen engañar. Cuidado, es un pecado muy grave, porque también estoy participando de entregar al Hijo de Dios. Bueno, todo con simbolismos. Aunque ya estaba escrito que Jesús tenía que padecer, ¿verdad? Y se tenía que dar lugar a todo esto para un conocimiento hoy del pacto, de no desconocer también al adversario, el poder enemigo, el odio que hay. De cierto digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces el que mete la mano conmigo en el plato, me va a entregar. En ese momento Judas estaba metiendo la mano en el plato. Bueno, me va a entregar. Dice en el 24,
A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Salmos 41:9 está profetizado. Ahora, si yo enseño, ¿verdad?, que Judas ya estaba profetizado para esta maldición, pues ¿cómo es posible que todavía le añadamos más maldición? Ahora bien, ya le dije cuál es la enseñanza. De todos los que quedamos hoy de pie, que no sé cuántos seamos en el mundo, está profetizado que en estos tiempos últimos, muchos, y si fuera aún posible los elegidos, apostatarían de la fe. ¿Seré yo uno de ellos? Depende de mí. La profecía está. Judas fue el que pecó, no Pedro, no Juan. También pudo haber sido Pedro, Juan. También pudo haber sido Bernabé, Tomás. Pudieron haber sido cualquiera de ellos. Pero aquí Dios da el pago conforme a nuestra obra. No conforme Dios nos haya predestinado para maldición. Porque Dios nos predestinó para bendición, no para maldición. Pero se nos ha dado un libre albedrío. Ahora dice, a la verdad el Hijo del Hombre va. Va porque está escrito, porque tengo que ir, porque tengo que morir para traer salvación. Va, esto está escrito, según escrito está de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mas hay de aquel hombre. Bueno, le fuera ese hombre no haber nacido, pero no de carne, hermano, sino espiritualmente hablando. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hay una cita bíblica que nos dice, más te la valdría no haberme conocido. O que yo te haya rescatado, que te haya sentado a mi mesa como un ser espiritual, más te hubiera valido. Y como siempre le he dicho, y la bendita palabra nos ha enseñado con varias citas bíblicas, no con una, sino con varias. Que el día del juicio final va a ser más horripilante para aquel que tuvo conocimiento y transgredió la ley de Dios con libre albedrío, con conciencia, que a una persona que jamás tuvo entrada al reino de los cielos. Está escrito, aunque los dos se van a ir separados de Dios a una eternidad, pero recuerde que hemos visto diferentes castigos eternos de dolor, de una intensidad y una densidad una intensidad de dolor. Bueno, por eso dice, ¿verdad? Más hay del hombre que ser bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Digo, ¿qué podemos aprender ahí? Que cuando ya hay pecado, la dureza del corazón que hay, que ya no hay temor, que ya no nos damos cuenta del pecado tan grave. Y que todavía le dijo Judas, maestro, como muchos también hoy, hipócritas que pecan y le dicen rabí, Señor, Salvador, Maestro. Porque fíjese cómo le dice, medite, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. En vez de arrepentirse en ese momento también aprendemos. Porque si a mí me dice Cristo Jesús con su palabra, y si Judas se hubiese arrepentido y llorado, hubiera sido salvo. Claro que el Señor tenía que ser entregado. Pero yo se lo digo así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar y comer, que este es mi cuerpo. Ahora, bendito hermano y bendita hermana,
tomó el pan. Generalmente eran unos panes sin levadura, como los que hasta la fecha utilizan los judíos hasta el día de hoy. Pan sin levadura, que todo tiene simbolismo. Pero físicamente todavía, antes de que Cristo Jesús fuera a la cruz, toda la bendita palabra que permitió, incluyendo la cena física, era como una enseñanza espiritual. Tomó el pan físico para un simbolismo, para una parábola, y lo partió. ¿Qué significa partir y pasar? Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, que vimos ya una parábola de los talentos. Al que se le dio un talento y lo guardó. ¿Ya vimos? Al que se le repartieron 10 talentos y 5 talentos, que los pusieron a trabajar. De igual manera, el pan que es Cristo, hoy me llena la canasta para ir a dar al hambriento, al sediento. Entonces, Dios nos ha mandado, nos traer de las tinieblas a su luz admirable, nos ha amado, nos ha dado una forma para repartir, para apacentar al rebaño, no para quedármelo. Y recuerde, alguien que viene con hambre, come todos los días, hermano. Todos los que vienen a una congregación con temor, con credulidad, en la verdad, vienen todos los días. Todos los días vienen a buscar, como niños recién nacidos, la leche no adulterada espiritual. Todos los que han alcanzado también un tamaño espiritual vienen a buscar una comida sólida, con los que tenemos el pan. Ahora, Cristo Jesús, como primogénito, como autor y consumador de la fe, como ejemplo de lo que íbamos a seguir. Él es el pan de vida. Recuerde que también Dios me ha permitido profundizar estas enseñanzas con parábolas. Acuérdese que Dios me ha permitido decir que yo estaba en una laguna, ahogándome, tenebrosa de noche, helada, enredado, y llegó a mi vida alguien con una lancha, con un salvavidas, me sacó, me llevó a la orilla, me sanaron, y luego se me dio una lancha y me dijo, ve. Entonces, acuérdense que ya vimos también, mi hermano, ¿verdad? Porque cuando tuve hambre, porque cuando estuve en la cárcel, entonces eso representa el partir el pan. Pero fíjense bien, y mientras comían, y tomando y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ahora fíjense bien, mientras comían, ¿qué? Si todavía no repartía el pan. Mientras comían, ¿qué? Bueno, siempre, también lo dice en Corintios, que cuando se juntaban a representar la Santa Cena del Señor, comían alimentos físicos. En Corintios, de hecho, hay una exhortación para los corintios que cuando hacían esto y se juntaban a la Cena del Señor, unos traían una comida, otro, y hacían divisiones antes de partir el pan, que es el simbolismo. Pero se juntaban a comer el pan físico y a compartirlo fraternalmente. Ahora, mientras comían entonces, tomó el pan y lo bendijo. Muy importante. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar esto, yo, antes de cada enseñanza, vengo y tomo el pan del altar. Y le pido a Dios que lo bendiga antes de abrir la cámara. Antes de empezar, yo ya hice una oración que usted no escuchó. A Dios. Y una de las cosas es que tomo este pan que Cristo Jesús me ha dado y lo digo a Dios que lo bendiga. Que me permita ser un instrumento y permita llegar
este pan a todo aquel corazón y que sea de provecho. Y claro que antes de abrir siempre la bendita palabra, antes de venir a la mesa, siempre, siempre nos enseña Dios y Cristo Jesús orar. Y luego una vez que lo partió y dio a sus discípulos, y lo bendijo y lo partió, ya dije lo que es partir, y dio a sus discípulos. De igual manera, yo este pan que Cristo Jesús hoy como representante me ha hecho un imitador de Él, como dijo también Pablo, ¿verdad? Imítenme como yo imito a Cristo. Yo no puedo repartir este pan al que no es discípulo. Discípulo significa alumno, aprendiz. Y sí quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que para ser alumno de Cristo, para ser un aprendiz, hay un precio. Jesús lo dijo. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz es el pacto de una separación, de una consagración. Porque ya hemos visto que esta enseñanza, para que los discípulos pudiesen aprender este bendito camino, lo dejaron todo. Dejaron redes, dejaron padre, dejaron mesas de impuestos, lo dejaron todo para tener el tiempo de no tener afanes, de no tener negocios y preocupaciones en el mundo que los separe de la meditación y de la concentración que Dios nos pide que hagamos con este tesoro. Entonces, otra vez, los que vienen a la mesa, yo solamente puedo repartir el pan a los que son discípulos. Y luego dijo, bien, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar y comer. Este es mi cuerpo, verdadera comida. Recordemos también un versículo que viene en San Juan para poder penetrar a esta enseñanza. Jesús dijo que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre, no era digno, no podía entrar al reino de los cielos. De hecho, los que estaban en carne y no entendían la palabra dijeron, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? ¿Cómo nos dice? Come de mi carne, ¿que acaso es caníbal? No entendían, porque de igual manera, para poder entender la bendita palabra se necesita ser espiritual. Ahora, ¿qué es comer de su carne para poder tener este pan? La comida de su carne es crucificar juntamente con Cristo Jesús mi carne. Recuerden lo que dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Recuerde lo que dice en San Juan capítulo 4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Y por fe, en el bautizo, mediante el fuego de Dios, mediante fe, yo quemé mi carne, los deseos de mi carne, y soy un ser espiritual. Desde el Antiguo Testamento, los sacrificios, como una sombra de lo que iba a venir y de lo que le estoy explicando, los sacrificios que se le ofrecían a Dios y el mandamiento que tenía Dios sobre los sacerdotes era que tomaran la víctima, la degollaran, que le sacaran toda su sangre en un lebrillo y que el cuerpo lo destazaran en partes y quemaran el vientre, son los intestinos y todo eso. Así lo dice en la orden de los sacrificios de Levítico. Y que quemaran toda su carne hasta consumirse. Y así eran los sacrificios, pero todo como una sombra. Porque de igual manera ya estaba preparando Dios que la carne para nada aprovecha. También Cristo Jesús en la cruz quedó despedazado en su carne. Usted lee Salmos capítulo 22 y habla verdaderamente de cómo quedó Cristo en la cruz. No como nos lo cuentan en las películas, no. Dice en Salmos 22 que se le podían contar todos los huesos.
El esqueleto humano tiene 250 y tantos huesos. Imagínense que dice en Salmos 22 que se le podían contar todos los huesos. O sea, a mí me da a entender que quedó descarnado. Y cuando dice que latillaron a Cristo, no cree que era un látigo normal, era una bola con picos que desgarra toda la carne. Pero ese sufrimiento y ese padecimiento tan horroroso fue para una enseñanza, fue para decir que nosotros por fe no militemos en la carne, no estemos en el mundo. Romanos 8, léalo, del 1 al 12, por favor, para que usted vea que lo que Dios me está permitiendo enseñar concuerda. Romanos 8 dice, y habla y nos da una alegoría de la carne y del espíritu, que son los que son de la carne no pueden agradar a Dios, que están pensando en lo terrenal, y que son los que son del espíritu, están pensando en las cosas espirituales. Entonces, eso es comer de la carne. Comer de la carne es crucificar mi carne. ¿Para qué? Porque si yo no crucifico mi carne y por fe quemo mediante la presencia de Dios los deseos de mi carne, no puedo tener este pan. Y también le voy a decir otra enseñanza que hay en el Antiguo Testamento, hermosísima, que usted la debe de conocer. Profundizando esta enseñanza de la carne. Cuando Elías, y en los tiempos de Elías, que fue el tiempo de los reyes, de Acab, de Jezabel, y de todos los falsos profetas que tenía Jezabel, que adoraban a Baal, Elías los convocó a todo el pueblo para ver quién eran los verdaderos profetas. Si todo ese montón o él. Y reunió al pueblo, tanto a los falsos profetas, como a todo el pueblo, como al rey Acab y como Elías. Y dijo, vamos a ver quién tiene el favor de Dios. La prueba va a ser esta. Cada uno de ustedes va a hacer un sacrificio y va a poner un animal. Y le va a pedir a Dios para que consuma el animal con fuego. Y estuvieron de acuerdo. Los falsos profetas prepararon el animal y empezaron a pedir a Dios, supuestamente del cielo, ¿va? Y a danzar. Y cuando vieron que no, se tasajeaban. Y invocaban y danzaban. De hecho, Elías les decía, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido. Y cuando le tocó a Elías, todavía Elías hizo alrededor una zanja de la víctima que iba a ofrecer. Una zanja. Y puso agua. Aparentemente puso agua con fuego. Pues ¿cómo? Que todo tiene simbolismo. Ahorita no me voy a dedicar a explicar los simbolismos como una sombra de lo que va a venir, pero sí de lo que estamos viendo. Y Elías empezó a clamar y descendió fuego. Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que Elías estaba ofreciendo a Dios. Lo consumió, descendió fuego. Y recuerde, en el bautizo, cuando Juan enseña esto, de cierto les digo que yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos, de los sandalias. Él los bautizará en espíritu y fuego, en espíritu y fuego. ¿Qué representa el fuego simbólicamente? Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo es un fuego que consume los deseos de mi carne, la mesa del diablo. Entonces, esa es la comida. Y yo no puedo venir al pan, ni comer este pan que es espiritual, si soy de carne. Para poder sentarme a la mesa del Señor, debí haber tomado mi cruz. Debí haber comido de la carne de Cristo Jesús. Debí haber, con el fuego, consumido el pacto, una separación total, para poder tener derecho a este pan de vida.
Por eso en San Juan 8, Jesús les dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, y ahorita vamos a beber de su sangre, que es la copa, no puede venir en pos de mí. ¿Por qué? Porque no van a entender este lenguaje. No pueden. Siendo un ser terrenal, siendo un ser mundano, siendo un ser carnal, no pueden entender. Hay un precio para poder entender este lenguaje, que es espiritual. El precio es que por fe salí del mundo, crucifiqué mi carne y entonces tengo derecho. Ahora, los discípulos habían dejado el mundo, habían dejado todo. Bueno, espero ser explícito. Yo siempre procuro concordar con muchas enseñanzas y con muchos versículos bíblicos para que no haya duda. Y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado, el pan de vida. Ahora, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Ahora, ¿qué representa la copa? Y beber. Hay dos reyes en el planeta Tierra, dos señores, uno que es de abajo y que tiene su trono aquí abajo, y otro que es de arriba. Generalmente en el mundo, en la ciencia del mundo, cuando los reyes de las naciones hacen eventos, siempre sacan copas de oro y en sus mesas ponen utensilios de oro. Y siempre hay un vino muy especial para los invitados y los convidados a los eventos de un rey. Por eso Dios utiliza los simbolismos. Las copas y los utensilios de oro y de plata que estuvieron en el primer templo representan a todos aquellos que hemos alcanzado por la misericordia de Dios la estatura de un sirviente, la estatura de un don, porque yo soy un plato para dar de comer, soy una copa para dar de beber, pero primeramente Cristo Jesús. ¿Qué decía Cristo Jesús antes de ir a la cruz, cuando estaba orando y le pedía a sus discípulos que oraran y sus discípulos no podían? ¿Se acuerda qué decía Cristo? Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, Señor, la amargura. Lo que tenía, porque Cristo Jesús, vamos a ver más adelante, que hace esta oración antes de ir a la cruz. Cristo Jesús en la cruz derramó hasta la última sangre de su cuerpo, quedó seco. Sobre todo cuando se traspasó el costado y todavía salió sangre y agua, quedó seco. Así de igual manera, los sacrificios que Dios pedía en el Antiguo Testamento de los animales, toda la sangre que se vertía en el lebrillo, toda, entraba al lugar santísimo para ofrecérsela a Dios. Y no entraba carne, sino nada más la sangre. De igual manera, aquí para poder entrar a este reino, Dios no permite ni le abre la puerta a entrar a nadie que es de carne, sino entramos únicamente los que somos de sangre. Ahora, ¿qué es beber de la copa de Cristo Jesús y de las dos copas? Dos obras. Un señor te dice, ven y te doy a cambio dinero, te doy a cambio poder y te doy a cambio aplausos. Porque todo aquel que está en la obra del mundo, que es profesionista o que es rico o que vive bien y que tiene dinero, y esa obra que ofrece Satanás representa trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y a veces hasta sábados en algunas empresas o en algunos negocios y descansar un día, si bien me va.
Entonces, la copa representa una consagración. La sangre representa mi vida. ¿A quién le está dando usted su vida? ¿A quién le está derramando su sangre? ¿A la obra del diablo, que es infructuosa y me da a cambio dinero, me da a cambio casa, me da a cambio aplausos del mundo? ¿O le está dando usted su vida a Cristo Jesús y a la obra de Cristo Jesús? Que ya hemos hablado de eso. Entonces las copas representan que con voluntad propia dé mi vida al mundo o le dé mi vida a Cristo Jesús. Totalmente. Ni una gota para el diablo. Ya estando sentado en la mesa del Señor. Ya habiendo dejado todo. Porque aquí estamos hablando de varones que ya tenían un conocimiento y que ya habían sido enseñados. Estamos hablando de varones que ya tenían tiempo con Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús vino en el pacto a ofrecernos su cuerpo, que es verdadera comida, y a ofrecernos su copa, que es una consagración a la obra de Dios. Una consagración. Y tomar de su copa es aceptar el pacto de que fui comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús para consagrar mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me llamó y necesita mi cuerpo todos los días, para dar por gracia lo que recibí por gracia. Todos los días necesita mi cuerpo. Así que eso es tomar. Ya también recuerde que vimos nosotros el primer milagro que hizo Cristo Jesús en San Juan de las bodas de Caná, de las 6 tinajas que estaban con agua, que representaban el primer pacto, porque esas tinajas eran utilizadas para rituales de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, y nadie las podía tocar más que los sacerdotes. Y cuando Jesús dijo, vayan, y voy con ustedes, y vamos a convertir ese antiguo pacto que era de agua en sangre, en consagración. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el tomar la copa representa tener la sangre en el dintel de mi casa. Y la muerte no me puede tocar, como en el Antiguo Testamento. El sacrificio del Cordero Pascual que Dios había mandado al pueblo era para que toda la sangre la pusieran con hierbas de hisopo y la untaran en el dintel, ya preparando la muerte de Cristo Jesús, y a los que le íbamos a seguir también. Entonces, espero que vaya entendiendo, bendito hermano, y recuerde, si hay cualquier duda, no dude, para que usted quede satisfecho y yo me lo pueda llevar a todas las citas bíblicas en donde dice que la carne para nada aprovecha, que nosotros somos espirituales. Entonces, andar en la carne es tener un fruto de buscar la obra del diablo y no tener tiempo, como vimos en las parábolas. Y salgan a decir que las bodas de mi hijo ya están preparadas. Y muchos dijeron, acabamos de comprar una yunta, nos acabamos de casar, no tenemos tiempo de ir. Ahí están las parábolas que hemos visto y profundizado para que cuando podamos tocar estos versículos podamos entender cuál es la Santa Cena del Señor. No como ya hacen, ¿verdad? Cada semana o cada mes. Yo en una congregación donde iba antes, que se autodecía cristiana, la hacían cada mes o cada 15 días, ya no recuerdo, ¿verdad? Oiga, hermano, eso es hipocresía. Por favor, todo es espiritual. Ahora, aquí el tomar del pan de Cristo Jesús es no estar en la carne para ser digno de tomar este pan. Y de igual manera, el tomar la copa de Cristo Jesús es todos los días. Yo estoy en la noche, todos los días vengo a la mesa del Señor, todos los días estoy en la cruz, no un día sí y un día no. Esta es la verdadera Pascua, no física, para ser visto por los hombres, no.
Eso no sirve de nada. Eso lo hacen los católicos. No les sirve absolutamente de nada. Yo quiero decirle que cuando Dios me dio enseñanza de esto, aquí nunca hemos participado físicamente. Antes lo hacíamos, cuando Dios todavía no físicamente lo hacíamos con una sangría, ¿verdad? Roja, con un pan. Y Dios me lo permitió porque estaba en ignorancia. Hasta que Dios me dio la profundidad, la revelación de cuál es la verdadera Pascua el día de hoy. Entonces, y tomando la copa, en el momento que Cristo Jesús tomó la copa, Él decía, voy a dar mi vida en la cruz para Dios y para ustedes. Eso es tomar la copa, hermano. Ese es el pacto. Y ese es el segundo bautizo. Ese es el segundo bautizo. Porque el segundo bautizo de imposición de manos es un pacto. Porque yo, aceptando ese pacto, estoy tomando la copa de derramar mi sangre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2024, 2026, hasta que venga Cristo o hasta que se me pare el corazón. Eso es tomar la copa. Eso es dar mi vida por las ovejas. Cristo Jesús derramó su sangre, que representa su alma, representa su vida, la derramó para salvación de los que fueran a creer. Eso es tomar la copa. Y tomando la copa, y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, beber de ella todos los que me siguieron. Beber de ella. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados o para perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué esta es mi sangre del nuevo pacto? Entonces, en el Antiguo Testamento fue la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales que no pudieron traer el pacto de la perfección, la sangre de los machos cabríos y esos sacrificios que fueron una sombra, como una enseñanza y una preparación, como una enseñanza de lo que iba a venir, no pudieron traer a Dios con el ser humano, porque esa sangre no tenía un libre albedrío para sacrificarse voluntariamente con los mandamientos de Dios. Eran animalitos. Así hoy, Cristo Jesús, yo recuerdo y creo que se lo dije ayer, una profecía sobre esto, cuando Abraham, el padre de la fe, le dijo a Dios, toma a tu hijo, vete al monte Moriah y ofrécemelo como sacrificio. Y Abraham sin dudar, tomó al muchacho y se fue al monte Moriah y preparó el altar, la leña, el cuchillo y todo, porque era la leña porque era quemado. Y amarró a su hijo. Y su hijo le dijo, padre, está la leña, está el cuchillo, está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham dijo, Dios proveerá. Profetizando a Cristo Jesús. Dios proveerá. Y proveyó a Cristo. De igual manera, en el primer tratado, en el primer pacto, Dios pedía a la gente que de sus ganados ofrecieran lo mejor de ellos para sacrificarlo a Dios. Y Cristo Jesús, o Dios cuando vino, no nos pidió a nosotros que le lleváramos un animalito, sino Dios puso a su oveja como sacrificio para todo aquel que viniera a participar de su sangre, fuéramos limpios para remisión, para perdón de nuestros pecados. También meditemos en esto. Bendito hermano. Todas las gloria es para Dios y para Cristo, pero nos ha encomendado una obra hermosa, que todo tiene enseñanza. Porque quiero decirle que si yo no hubiera tomado de la copa de Cristo, yo hubiera comido de su pan, que es el pacto del bautizo, una consagración,
no hubiera podido ser un instrumento por Dios para que las ovejitas que me confió Dios desde el primer día pudiera redimirlas de su pecado. Porque precisamente con una entrega de consagración todos los días, y esa ovejita si tiene hambre y sed de justicia, entonces nosotros somos instrumentos para que con esta bendita palabra todos los días vaya teniendo un conocimiento de la mesa del diablo, de lo que es pecado y de lo que es de Dios, y mediante años, y mediante días, mediante semanas, mediante meses, mediante años, con nuestras vidas, con nuestra sangre, con nuestra cruz, por medio del fuego de Dios y por medio de estar muertos a la carne y una consagración, vamos redimiendo, vamos quitando a esas ovejitas del pecado hasta ser puras. Claro, primeramente el sacrificio de Cristo Jesús. Porque el sacrificio de Cristo Jesús, cuando alguien viene y se bautiza en el nombre de Cristo Jesús y viene con pecado, en ese momento por fe, en ese momento que se bautiza y acepta a Cristo Jesús y sale del agua, en ese momento fueron limpiados sus pecados. Y entró el Espíritu Santo para empezar una escuela de verdad, para empezar a ser acreedor a los mandamientos. Ahora, tiene el primer mandamiento y por medio de Dios lo empieza a practicar. Tiene el segundo mandamiento, pero ¿quién le va a enseñar los mandamientos? Ahí está, el que tomó de la copa, el que apacienta al rebaño. Primeramente nuestro Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, esta es la sangre del nuevo pacto. Recordemos, un antiguo pacto que fue transgredido, que fue ya, porque ya Dios no quiere sacrificios de animales, ya no quiere los cultos y una sombra de lo que iba a venir. Hoy Dios quiere que presentemos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Porque yo también debo de dedicar mi vida para presentar sacrificios. Ahora, esta es mi sangre del nuevo pacto, y el nuevo pacto es que fuimos comprados, nosotros, en este pacto fuimos comprados, ¿sí? Para estar consagrados todos los días, a lo contrario del primer pacto. Que por muchos, no dice que por todos, fíjense bien, que por muchos es derramada. No por todos, sino por muchos. Hablando desde el primero hasta los que quedamos el día de hoy. No por todos, por muchos es derramada. Porque de igual manera, yo le he dicho siempre, bendito hermano y bendita hermana, aquí se ha ofrecido la vida de Dios por medio mío, para que tenga usted una comida diaria, un alimento diario, que velemos todos los días, se le han abierto las puertas, pero no quieren. Por eso, Cristo Jesús dijo que por muchos, no por todos, por los que quieran pagar el precio, por los que crean en la locura de la cruz, por los que crean, por muchos será derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Porque yo entiendo el mandamiento, lo hago y me perdono Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha terminado la hora. Mañana continuaremos con el 29. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.